del legado del padre Ángel Villaronga, Conflictos Humanos. Queridos amigos, ahora para Villaronga con otro programa de los conflictos humanos. Estamos aquí para conversar con ustedes durante esta media hora. Lo hacemos como siempre, dándonos a su lado en la compañía de San Francisco de Asís. Dios excelso, Señor mío Jesucristo, ilumina, te lo pido humildemente, las tinieblas de mi alma. Dame fe recta, esperanza cierta y caridad perfecta. Haz que te conozca, Señor, y que en todo proceda según tu santa voluntad. Quiero acompañarles lo más que pueda durante este mes en este camino del Adviento hacia la Navidad. Por supuesto, oímos muchas cosas. Los que son prácticos, los que acuden al templo los domingos, pues están siguiendo la liturgia. La liturgia es una gran maestra. La liturgia es una gran profesora espiritual. Los textos de este tiempo sagrado del Adviento, al igual que los de Cuaresma y Pascua, etcétera, pero los de ese tiempo están escogidos con una sensibilidad tremenda hacia el misterio que se avecina. Hay una exquisitez para escoger esos temas que nos van adentrando. Bastaría dejarnos llevar como de la mano para adentrarnos en el espíritu de Navidad que se avecina, pero viviendo antes, porque no hay meta sin camino, viviendo antes pues el caminar del Adviento. Qué hermosa imagen la de la Biblia, tomada en el Antiguo Testamento en dos ocasiones por lo menos, Isaías y Baruch, y después en el Nuevo Testamento el último de los profetas, Juan el Bautista. Imágenes tomadas a los profetas del Antiguo Testamento de caminos preparados para llegar a los dioses de Babilonia, y que los judíos en exilio vieron cómo se construían, cómo se allanaban las lomas, cómo se enderezaban lo torcido para llegar al santuario del dios principal de los babilonios. Después se vería también cómo el Imperio Romano, experto en ingeniería, haría esas obras maravillosas de las calzadas romanas, calzadas impresionantes. Tenemos la Vía Maris, tenemos la Vía Apia, tenemos la Vía Apulina, tantas calzadas estupendas que dejaron los romanos, donde para hacerlas tuvieron que nivelar mucho el terreno, enderezar muchas cosas torcidas para poder preparar esas calzadas. Las calzadas se hacían cuando se preparaba pues un acontecimiento, la llegada, por ejemplo, de un emperador que había avisado que se iba a hacer presente. Todas esas imágenes son imágenes que la iglesia primitiva las entendía muy bien, porque eran contemporáneos de esa realidad. Hoy podríamos poner otras imágenes, ¿verdad? Hoy anunciamos una visita, hoy preparamos los acontecimientos para el momento en que se va a realizar lo que queremos realizar. Así se va preparando el Adviento. Y el Adviento en la vida espiritual tiene como figuras señeras algunas que la Iglesia nos presenta, precisamente para que a la imitación de ellas, al estudio de ellas, a la sombra de ellas, podamos crecer espiritualmente y prepararnos para el gran acontecimiento, que no es una repetición. Esta Navidad no va a ser otra Navidad que vamos a vivir. Esta Navidad tiene que ser la Navidad, así singular, porque cada Navidad es única e irrepetible. Aunque es Cristo el que nace, aunque es Cristo el que viene, nuestra presencia tiene que ser única e irrepetible, porque en esta Navidad, y entiéndamelo bien, o somos más de lo que éramos en la Navidad pasada, o somos menos. No somos la misma persona que fuimos en la Navidad del año pasado, no podemos serlo. Nos engañaríamos a nosotros mismos. En lo humano no somos lo mismo. En la economía, en la ciencia, en el estudio, en la fe, en la salud, no somos lo mismo. Si no nos hubiéramos estancado, y un ser dinámico como es el hombre, la mujer, como es la vida, como es el amor, como es la ciencia, como es el entendimiento, como es la voluntad, no se puede estancar. Lo estático son cosas que no tienen vida. Lo vital crece o decrece.
Así que nosotros o somos más en este Adviento para llegar a una mejor Navidad, siendo la Navidad por excelencia, o somos menos. Y entonces será la Navidad del retraso, la Navidad de la tristeza, la Navidad del estancamiento. Y ahí es donde tenemos que hacer un esfuerzo para vibrar con la Iglesia. La Iglesia nos pone a Jeremías, nos pone a Isaías, nos pone a Baruch, pero nos pone sobre todo tres personajes. Uno de ellos es precisamente Juan el Bautista. Juan el Bautista es ese hombre que sale del desierto. Y el desierto siempre en la palabra de Dios, no se olvide que significa esa soledad interior, esa soledad del corazón, ese desprenderse, desligarse, desentenderse de todas las cosas que son un obstáculo para llegar a Dios. Y de esa soledad sale el Bautista, que viene a repetir textos antiguos del profeta Isaías, pero dándoles un sentido nuevo y una actualidad sobre todo impresionante, porque el que ya se anunciaba, ya no se anuncia, ya está. En medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Qué triste es que esa frase del Bautista, que no fue la frase del segundo domingo este año, pero que es una de las palabras que dirá el Bautista en su predicación de conversión, qué triste es que esa palabra sea una realidad hoy entre nosotros. En medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Ese uno no es otro que Jesucristo. Pero podrá decirse de nosotros que estamos en grupos apostólicos, en movimientos apostólicos, que tenemos a Radio Paz, que algunos dicen que la oyen todos los días, que cumplimos con el precepto dominical, que algunos incluso siguen a misa de Radio Paz todos los días, que algunos aprovechan alguna de las ediciones del Rosario para rezarlo, que hasta rezan el Ángelus. Podemos decir que no conocemos a Jesucristo, y lo triste es eso, que todavía entre nosotros está aquel a quien no conocemos. Sabemos algo de él, pero el saber no es conocer a Jesucristo. Jesús no es una asignatura, Jesús no es una doctrina, Jesús no es una ideología, ni siquiera Jesucristo es un dogma, aunque haya dogmas que se refieren a Jesucristo. Jesús es alguien vivo, alguien inagotable, alguien que por mucho que vivamos nunca lo conoceremos. San Francisco de Asís, y recurro a él no porque yo sea franciscano solamente, me enorgullezco de ello, por supuesto, pero recurro a él porque es el santo que más cerca siguió a Jesucristo, humanamente hablando. Nosotros no podemos calificar quién es más y quién es menos, pero por los datos que tenemos, pocos, hay muchísimos, quizás algunos se molesta con esta afirmación, pero de los que más, vamos a decir, se acercaron a Jesucristo. Y San Francisco de Asís no solamente vivió los misterios de la infancia de Jesucristo, como nadie los vivió. De ahí es que parten los belenes y los nacimientos en nuestra cultura occidental. San Francisco de Asís terminó su vida con las llagas del divino crucificado, por vivir los misterios de la pasión y de la muerte de Jesucristo de una manera intensísima. San Francisco de Asís es un hombre que crecía en el amor de Jesucristo, y tiene una oración que es con la que yo comienzo actualmente estas charlas de aquí de Radio Paz. Y la oración con que digo: Dios excelso y Señor mío Jesucristo. Son palabras de San Francisco de Asís. Ilumina, te lo pido humildemente, las tinieblas de mi alma. Dame fe recta, esperanza cierta y caridad perfecta. Haz que te conozca, Señor, y que en todo proceda según tu santa voluntad. Así que aquel hombre llagado, aquel hombre que clamaba por los campos de la Umbría: el amor no es amado, y lloraba meditando la pasión de Jesucristo, dice: haz que te conozca, Señor. Y muriendo, tendido ya en el suelo, decía a sus frailes: comencemos, hermanos, comencemos, que hasta ahora nada hemos hecho. Así que yo creo que las palabras de Juan el Bautista no deben molestarnos a ninguno de nosotros, por muy integrados que nos sintamos en las cosas de Dios, en las cosas de la Iglesia, en las cosas de nuestra fe. En medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Y por eso Juan el Bautista se presenta para ayudarnos a conocer y a recibir a Jesucristo. Otro personaje
de la liturgia de este tiempo de Adviento, que nos prepara para Navidad, personaje no explotado en el buen sentido de la palabra suficientemente bien, no meditado del todo, es San José. No sé qué signo lleva San José, que casi siempre se le mantiene un poco en la sombra. Pienso hacer algunos programas sobre San José en este tiempo del Adviento, porque se le tiene muy olvidado. Y San José es de una estatura tan magnífica, tan extraordinaria, tan grande, porque Dios lo preparó así. Si la labor más importante era ser madre del Salvador, y después el padre legal, si Dios preparó a María de manera extraordinaria, porque iba a ser sagrario y maestra de la divinidad, ¿cómo no iba a preparar a José, que iba a ocupar el lugar del padre legal, del padre putativo aquí en la tierra? El alma de José era un alma extraordinaria. La vida de José tuvo que ser maravillosa. Con lo poquito que tenemos del Evangelio, tenemos unos rasgos tremendamente definitivos de él. Y José es un modelo tremendo, maravilloso para este tiempo del Adviento. Ya hablaremos expresamente de él, porque quiero tocar hoy un punto muy particular. El tercer personaje, definitivamente el más impresionante, preparándonos para Navidad, es la Madre del Señor, es la Virgen María. Es María de Nazaret, que estos días estaba ya próxima a dar a luz. ¿Con qué sentimientos viviría María estos días próximos ya al nacimiento de su divino Hijo? ¿Con qué recogimiento interior? ¿Con qué lectura de la palabra de Dios? ¿Con qué recordar, guardando su corazón, volviendo a rumiar esas palabras que el ángel en aquel atardecer glorioso le dijera allá en aquella aldeita de Nazaret? ¿Qué vivir sabiendo que Dios le había cambiado los planes, y qué ignorancia de lo que Dios le pediría en toda su vida? Pensamos de la Virgen muchas veces que se lo sabía todo porque era Madre de Dios, y nos olvidamos que la Virgen María, en lo que Cristo tuvo de humano, tuvo que enseñar a caminar, tuvo que enseñar a hablar, tuvo que enseñar a leer a aquel que iba a ser el dulce rabí de Nazaret, aquel que iba a predicar los sermones más extraordinarios, de los cuales durante 20 siglos las mentes más preclaras, los doctores de la Iglesia, San Jerónimo, San Ambrosio, Santo Tomás de Aquino, San Buenaventura, San Antonio de Padua, San Roberto Belarmino, Santa Teresa de Jesús, Santa Catalina de Siena, Santa Teresita del Niño Jesús, San Juan de la Cruz, iban a ir sacando, y nunca agotando las palabras de aquel predicador, a quien María le enseñó a hablar, le enseñó a expresarse. Entonces, esa María, como nadie, es la que nos va a llevar a la cueva de Belén. Qué hermoso que hoy, que la Iglesia celebra un día glorioso, la Inmaculada Concepción, puesto con toda intención, con todo sentido, porque si algo preparó el Señor para su divino Hijo, fue la ausencia absoluta de pecado y la presencia de toda gracia, para que aquel santuario divino fuera digno de recibir a la segunda persona de la Santísima Trinidad. Inmaculada Concepción, dogma en la Iglesia Católica, quiere decir que María fue exenta no ya de pecado personal, sino hasta del original, que el pecado, ni siquiera el original, jamás la rozó. Dios adelantó en María, porque era hija de Adán, definitivamente, necesitaba redención, porque era hija de Adán. María no es Dios, María es una criatura, y entonces Dios adelanta la redención de esa alma para que esté ya redimida cuando sea sagrario de la Santísima Trinidad. Y entonces no comete pecado original. Eso significa Inmaculada Concepción. Fue concebida inmaculada, sin mancha del pecado original. María, que supo decirle a Dios que sí. Esa palabra que transformó el mundo es la que hoy nos va a llevar desde hoy en adelante hasta la gruta de Belén. No nos apartemos de la Virgen María. Acudimos a la Virgen definitivamente, no solo porque es la Madre de Dios, la que le abrió las puertas a nuestra historia, porque ese hombre que iba a dividir la historia en dos
no apareció como un emperador romano pudo haberlo hecho. La redención, señores que me escuchan, pudo haberse hecho de muchas maneras. Dios tuvo para escoger muchos caminos. De hecho, la rebelión de Luzbel es porque él no adoraría a una segunda persona de la Santísima Trinidad encarnada en una naturaleza inferior a él. Que esa segunda persona se hubiera angelicado en él, que hubiera tomado una naturaleza de Luzbel, entonces lo adoraría. Por eso Dios entra en la historia, pero pudo haber venido de adulto. Dios crea a Adán y Eva y los crea adultos. Entonces Dios pudo haber venido a salvarnos siendo un adulto, pero no. El plan de Dios fue mucho más lindo. Quiso que a través de una madre su hijo apareciera en la historia para ser el centro, el sentido, el epicentro y la razón y la gloria de la historia. Y así que la Virgen fue la que le abrió las puertas a la historia humana de Jesucristo, se la abrió la Virgen María, permitiéndole lo que hasta ahora no le era posible experimentar a Dios, que era la finitud de la naturaleza humana, el cansancio, la limitación, el sufrimiento y la muerte. Por eso cuando hablamos de encarnación no entendemos bien. Por eso al hablar de Navidad la hemos adornado con demasiado folclore, porque Navidad, lo diremos también en otras ocasiones, ¿verdad? Sigan estos días estos programas. Navidad, pues, es el comienzo de un gran misterio que iba a terminar pasando por una cruz dolorosísima a una gloria de resurrección, pero pasando por la cruz. Y no pueden separar Navidad de Calvario. Por eso Dios, que en su infinitud no podía experimentar el cansancio, la humillación, la limitación, el sufrimiento, los dolores, el rechazo, la muerte, se hace hombre para eso. Qué grandeza la de Dios, qué humildad la de Dios. Si entendiéramos esto, nosotros nos volveríamos locos de contento, porque es uno de los nuestros, para estar precisamente presente en nuestra naturaleza, en nuestros problemas. El motivo seguramente inexplicable, por espontáneo y entrañable, se debe a que la Virgen, una mujer de nuestra raza, una criatura la más excelsa de todas, nos abrió también a nosotros el camino a lo eterno y a lo divino, a partir de un sí pronunciado con confianza absoluta y con generosidad total, con amorosa entrega al que la había hecho inmaculada y que ahora le pedía su consentimiento para consumar su historia de salvación de la humanidad. Y eso es lo que estamos celebrando hoy. Aquella que Dios le hizo inmaculada, esa que Dios preparó, esa que Dios le hizo de una manera extraordinaria, porque es la única manera que pudiera ser un sagrario digno de la segunda persona de la Santísima Trinidad. A esa que le hizo inmaculada, Dios le pidió un sí. Y ese sí de María, ese sí cambia la historia, ese sí hace posible Belén, ese sí hace posible la Navidad, ese sí hace posible que Dios sea Emmanuel con nosotros, que camine junto a nosotros, que lo sintamos cercano, que lo sintamos nuestro, que se convierta en nuestro hermano. Dios Padre está sobre nosotros porque nos crea y nos ama. Dios Espíritu Santo está dentro de nosotros porque somos su templo. Dios Hijo está entre nosotros por el que al encarnarse se convirtió en uno más de los hombres para ser un hermano nuestro de verdad, todos hijos de María. Qué hermoso que hoy, desde el día de hoy, pues tomáramos conciencia y nos acercáramos a la Virgen María, a la cual vamos a acompañar estos días, diciéndole, Madre, ¿cómo te sentías estos días? ¿Qué pensabas? ¿En qué soñabas? ¿Cómo preparabas las cositas que iban a ser para tu hijo? Si tú no tenías otra idea, otra obsesión, ¿cómo nosotros vamos a estar por el divertimento de los sentidos, andando por las calles, por las tiendas, por las plazas, por las diversiones, por los parties? No tiene sentido. Unámonos a María y pidámosle que ella nos ayude, nos enseñe a recoger el corazón y a preparar la llegada de Jesucristo con la comunión más linda y hermosa, la noche de Navidad, de medianoche, Nochebuena, el día de Navidad. Y realmente, si nos preparamos, si le pedimos a la Virgen que esté a nuestro lado, ella que enseñó a andar a su divino Hijo, ella que enseñó a hablar a Jesús, nos va a enseñar a cómo comportarnos estos días
preparatorios a la Navidad para que sean días santos, días de recogimiento, días de unión con Dios, días en que recemos los misterios gozosos con mucha frecuencia. No va a importar, no se preocupen, no se va a pelear Dios con nosotros ni la Virgen, porque este mes olvidemos un poquito los misterios dolorosos y hasta los gloriosos, los gozosos, los que hablan casualmente de este anuncio, de este sí de María, de esta entrega, de ese servicio de María yendo a visitar a su prima, de este amor recogiendo en la cueva de Belén a su divino Hijo, de esa presentación humilde. Esos misterios nos van a preparar el alma para que esta sea la Navidad de nuestra vida, la Navidad, no otra más, la mejor de todas, porque definitivamente, si hemos crecido, esta tiene que ser la mejor Navidad, con María, camino de Belén, no como solamente como lo dice el villancico, sino camino de Belén para que ella nos enseñe qué pasó allí aquella noche santa. Del legado del padre Ángel Villaronga, Conflictos Humanos.